voy a meter en la deuda, que ha sido el tema de esta semana también, por la presentación de la renegociación que hizo el gobierno argentino. En el día de hoy, bueno, se habían prometido más datos. Yo quiero ir al fondo de la cuestión, no meterme en cuestiones técnicas que son muy complejas y que entienden, la verdad, los expertos en la cuestión. Pero quiero hacer un poco el hilo de hasta dónde, o mejor dicho, de dónde venimos para llegar hasta este momento, ¿no? Este momento en un gobierno recién prácticamente asumido que se encuentra con este problema terrible de la deuda. No es que esto significa que nosotros estamos intentando no entrar en default. Esa es una forma equivocada de ver. Justamente es al revés. La posibilidad de la renegociación de la deuda que propone el gobierno es la oportunidad justamente para salir del default. Porque como bien lo dijo el presidente de la Nación, nosotros hoy estamos en default. El gobierno de Mauricio Macri dejó al país en default, en falta de pago, en falta de honrar sus compromisos. Esta es la posibilidad de salir del default, no una chance de entrar en default. Cuidado con este concepto, entendámoslo bien. Cuando asume Mauricio Macri, y acá vamos a hablar de política más que de economía, ¿se acuerdan la mentira instalada por el gobierno de Mauricio Macri cuando estaba en la oposición, por el PRO cuando estaba en la oposición? Mentira instalada a nivel internacional, que el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno peronista, era lo peor del mundo, eran populistas, eran capaces de todo, se robaron todo, hicieron desastres, cerraron la economía, reventaron la economía, todas esas cosas, todo ese monstruo que en base a muchísimas mentiras armó el PRO, y gracias a todas esas mentiras y a ese monstruo gigantesco que habían inventado, ganan las elecciones en 2015, tuvo un efecto terrible, porque generó en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en algunos sectores financieros, la sensación de que llegaba un gobierno que les iba a traer muy buenos negocios a ellos, el gobierno de Macri. Y de hecho lo hizo, negocios financieros, que iba a haber negocios de comercio muy importantes, que venía Macri a abrir la economía y hacer crecer de vuelta a la Argentina, y iba a aplicar las recetas liberales que iban a dar un resultado fantástico. Y entonces, ¿qué había que hacer? Apoyarlo a Macri. ¿Y apoyarlo cómo? Apoyarlo llenándolo de plata. Llenándolo de plata. Y me refiero al sector privado. Acuérdense que hubo bancos de inversión o fondos que compraron enteras algunas emisiones que hizo el famoso Toto Caputo, ¿no es cierto? Hubo detrás de eso una intencionalidad política de tener fortalecido, de ayudar a un gobierno porque solamente tenía el mismo signo político que le gustaba a Estados Unidos, que le gustaba a los mercados financieros. Nos metieron en un lío fabuloso, porque el gobierno de Mauricio Macri no solo tomó todas las decisiones equivocadas, reventó el mercado interno, destruyó la economía, sino que paralelamente, gracias a este flujo inacabable de dólares, se endeudó con el sector privado por más de 100.000 millones de dólares. Sí, 100.000 millones de dólares que llegaron porque Mauricio Macri era un mago, era el rey del liberalismo, iba a hacer crecer de manera exponencial la economía argentina. Nada de eso ocurrió. Mauricio Macri era un inútil. Todo su equipo eran realmente un equipo de inútiles que no sirvieron para nada y que no solo endeudaron por más de 100.000 millones a la Argentina con el sector privado, sino que después, no contentos con eso, para sostener el país que se les venía encima, se endeudaron por 50.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Y de repente, por supuesto, después de todo semejante desastre, por supuesto que perdieron las elecciones del año pasado. Y ahí llegó un nuevo gobierno que se encuentra con todo este lío. Es importante que sepamos, porque todavía pagamos las consecuencias de todas esas mentiras que se armaron, sobre todo durante el año 2015, en la cual hubo colaboración de fondos buitre de ese momento, que seguían otra pelea, para instalar la idea de que lo peor que le podía pasar a la Argentina era que siguiera gobernando el peronismo, que ganara Daniel Scioli y demás. Hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias de tantas y tantas mentiras. Así que en este momento es bueno que lo sepas, y es bueno también que tengamos en cuenta todo esto para cuando opine la gente del PRO, para que cuando opine la gente de Cambiemos,
sobre esta renegociación de la deuda, sepan perfectamente quiénes hablan. Hablan los culpables de haber llegado hasta esto. Y un dato más, el último dato. Acuérdense que cuando termina Cristina Kirchner, la deuda significaba el 50% del PBI. Cuando se va Mauricio Macri, dejó la deuda al 90% de un PBI, además un PBI que se había destrozado durante sus 4 años. Entonces tengamos en claro qué es lo que pasó esta semana y por qué Alberto Fernández, y si hubiese ganado otro, hubiese tenido que hacer exactamente lo mismo, se tiene que sentar a hacer una renegociación. Que yo celebro un dato que para mí es el más importante, que la propuesta que se propone, la propuesta que se presentó, sea una propuesta viable, sea una propuesta factible, sea una propuesta pagable. Estamos hartos de que la Argentina mienta diciendo que se puede endeudar, como nos mintieron durante 4 años, que se podía endeudar y podía pagar esa deuda. Lo mejor que se puede hacer es claramente presentar algo que se pueda cumplir, que sea sustentable. Y eso, creo, ha hecho el gobierno. Vamos a escuchar a algunas de las personas cercanas a Macri y a ver qué han dicho. Bueno, este es un economista, bueno, muy cercano al pensamiento del PRO. Creo que vamos a escuchar sobre el tema del impuesto a los ricos, que viene muy a colación y seguido a este tema. Conceptual. Decirle hoy a un tipo que tiene 32.000 problemas, que encima tiene que pagar el impuesto, porque tiene la mala suerte de ser rica, es una locura total, que lo único que hace es enardecer los espíritus. Van a recolectar 4 mangos porque no lo van a pagar. Yo no sé cuál es la motivación, que el Instituto Patria, cosas así, la venganza, no me interesa nada. Los ricos no son ñatos que tienen billetes en efectivo así y dicen, ¿cómo no? Te doy un pedacito antes que me saque todo. No funciona así.